Unidad 5. Medición y control de riesgo financiero. En esta unidad vamos a ver el tema número 1, el riesgo de mercado de dinero. Vamos a ver el primer punto, tasa de intereses. ¿Qué es la tasa de intereses? Es la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto de un crédito, beneficio que causa una operación en cierto plazo y que se expresa porcentualmente respecto al capital que lo produce. Es el precio que se paga por el uso de fondos prestables. El interés es el costo del dinero y su cálculo se fundamenta en capital inicial, prestado o ahorrado, que financieramente se denomina valor presente, el periodo o fracción de tiempo, como también la tasa de intereses, que es un porcentaje. Tasa de intereses. El costo del dinero puede establecerse por días, por semanas, por años, etc., siendo lo más usual que el dinero se presente a una tasa de interés anual. Tasa de intereses futuras o forward. Este tipo de instrumento derivado es el más antiguo. Este tipo de contrato se conoce también como un contrato a plazo. Contrato a plazo. Este contrato obliga a sus participantes a comprar o vender un determinado activo subyacente en una fecha específica futura a un cierto precio. Que se construye partiendo de cierto subyacente a su precio actual y su costo de financiamiento. Tasa de interés futura o forward. Ejemplo, una compañía que exporta a otros países y que está por consiguiente expuesta al tipo de cambio entre su divisa local y las divisas extranjeras, en lo que se cobra por sus ventas, pueden cubrirse por adelantado su riesgo de cambio, vendiendo el forward las divisas que espera recibir en el futuro. Es decir, los forward no tienen que ajustarse a los estándares de un determinado mercado, ya que se consideran como instrumentos extrabursátiles. Los contratos forward se dividen en tres modalidades. La primera, no generan utilidades. La segunda, generan utilidades no o rendimientos fijos. Y la tercera, generan utilidades que se reinvierten. Tasas de intereses futuras o forward. Futuros. A grandes rasgos, un contrato a futuro no es más que una especie de contrato de forward, pero estandarizado y negociable en un mercado organizado, instrumentos intrabursátiles, es decir, un contrato a futuro es mucho más detallado que un forward. Incluye detalles como cantidad, calidad, fecha de entrega, métodos de entrega, etc. Este tipo de contrato cuenta con márgenes y capital que respalda su integridad. Todas las posiciones que se manejan de estos contratos futuros son entre un participante por un lado y la cámara de compensación por el otro. Las tasas de intereses futuras, las diferencias entre futuros y forward, tenemos las características de forward y futuros. Tipo de contrato, contrato privado entre dos partes, ese sería el forward. Futuros, negociados sobre cambios. También en forward tenemos no estandarizados y en futuros tenemos contratos estandarizados. En el tiempo, en forward usualmente no especifica una fecha de entrega. En cambio, en futuros, categorías de posibles fechas de entrega. En ajuste, inicio y fin del contrato, ese es el forward. Y en futuros, ajustados al mercado diariamente. Forma de entrega. En forward, entrega de activo físico o la liquidación final de metálico. Futuros, se liquidan antes de la entrega. Tamaño.
pueden tener cualquier tamaño que deseen las dos partes del mismo. El tamaño está definido de antemano en futuros. Especificaciones. No especifica subyacente, forward. En futuros se limitan las variaciones permisibles en calidad del adyacente contraíble contra la posición en futuros. La garantía en forward no especifica ningún tipo de depósito de garantía. En futuro siempre se cuenta con cámaras de compensación que respaldan el mercado y que necesita el depósito de garantía. Forma de compensación. En forward no se compensan diariamente. En futuro, todas las posiciones en futuro abiertas en el mercado se valoran cada día. Tipo de mercado. Forward no se negocian en mercados organizados. Futuros siempre se negocian en mercados organizados. Liquidez. Forward usualmente no generan liquidez. Futuro siempre generan liquidez. Válvula de escape. Forward no es transferible. En cambio, en futuro sí es transferible. Confianza. Confiabilidad. Forward dudoso. Futuro es muy confiable. Acceso a información. Forward son contratos secretos. Futuro, compra-venta a viva voz. Facilidad de negociación. Forward se negocia todo. Futuro, solo se negocia el precio. Valor en riesgo para un instrumento de deuda. Riesgo de un instrumento de deuda. Tal como hemos visto, el valor de un instrumento de deuda depende de la tasa de interés utilizada para descontar su flujo de caja, de acuerdo a la fórmula de valorización al factor de riesgo relevante del valor de estos instrumentos es la tasa de interés. Una forma de medir el riesgo, la tasa de interés en este tipo de instrumento, es calculando su sensibilidad con respecto a esta variable, utilizando el concepto de la duración. La duración mide la variación porcentual del precio ante un cambio de una unidad porcentual en la tasa de interés. Para el caso de la duración modificada, este indicador resulta de dividir el valor absoluto en la primera derivada en la función de precio con el precio del instrumento. El valor de riesgo para un instrumento de deuda. Para los datos del bono anterior, este procedimiento se realiza de la siguiente manera, ¿no? Acá vemos la fórmula, la duración, ¿no? De modo 1 sobre, entre paréntesis, 1 más 0.08 con potencia, con doble potencia, ¿no? Por, ¿no? Vemos 1 por 50, ¿no? 2 por 50 y 10, ¿no? Por 1050, que viene a ser la multiplicación de todo esto y la aplicación, ¿no? Duración de 7.2645, ¿no? En el caso de la duración de Macaulay se procede en la misma manera, pero sin tomar en cuenta el factor inicial de 1 sobre 1 más 0.08, y se sigue este procedimiento de la duración Macaulay. También se podría entender como la vida de promedio del bono, como vemos en el siguiente fórmula, ¿no? Y aplicación, ¿no? Igual también nos da una duración de 7.84.56, ¿no? Ambos tipos de duración miden, lógicamente, los 7.8456 como el 7.2645 viene a ser el tiempo, ¿no? Ambos tipos de duración miden el riesgo de la tasa de interés del bono, y mayor duración se tiene mayor riesgo para este tipo de instrumentos. El mapeo o descomposición de deuda. La descomposición en la rentabilidad financiera. Una vez definido el concepto de apalancamiento financiero, podemos explicar la rentabilidad financiera, ROE, descomponimiento
de este ratio en varios ratios representativos de una serie de variables económicas que inciden cada una de ellas de forma individual en la rentabilidad de la empresa. De esta forma, podemos decir que la rentabilidad financiera depende de 4 variables: el beneficio antes del interés e impuestos obtenidos en la cuenta de explotación y la rotación de sus activos. Mapeo de descomposición de la deuda, descomposición de la rentabilidad financiera. Tenemos el efecto apalancamiento financiero y el efecto fiscal. Descomponemos el ROE multiplicando y dividiendo por VAL, ventas, activos y VAL. Margen de rotación, apalancamiento y efecto fiscal, ¿no? Como vemos acá en el gráfico, ¿no? En el cuadro, ¿no? De ventas, activos y beneficio neto, ¿no? Y más abajito tenemos venta de activos, recursos propios y beneficio neto, ROE, recursos propios. Los anteriores de descomposición permite explicar cómo se genera la rentabilidad financiera con este mapeo de descomposición de deuda. El primer ratio es de margen, la segunda rotación, la tercera apalancamiento y la cuarta de efecto fiscal. El efecto fiscal mide la recuperación que tiene el impuesto sobre el beneficio en la rentabilidad financiera de la empresa. Para que la rentabilidad financiera aumente, cada uno de los ratios anteriores ha de crecer. Sigamos con la descomposición de la rentabilidad financiera, ¿no? Con el mapeo de descomposición de deuda, que aumentando el margen elevado de precios, potenciando las ventas de aquellos productores que tienen más margen, reduciendo los gastos o una combinación de deudas anteriores, aumentando la rotación, vendiendo más, reduciendo el activo o ambos. También aumentando el apalancamiento, buscando la mejor proporción entre la deuda de capitales propicios y gastos financieros. Aumentando también el ratio de efecto fiscal, optimizando dentro de la ley el efecto que supone el impuesto de las sociedades sobre la cuenta de resultados de la empresa. Tema 2, evaluación de activos financieros. También tenemos que es la tasa de intereses, es la valoración de los costos que implica la posesión de dinero producto de un crédito, beneficio que causa una operación en cierto plazo y que se expresa porcentualmente respecto al capital que se produce. Es el precio que se paga por el uso de fondos prestados. El interés es el costo de dinero y su cálculo se fundamenta en capital inicial prestado o ahorrado, que financieramente se denomina valor presente. B, el periodo de fracción o tiempo. Y C, la tasa de intereses, que es un porcentaje. Bonos es un activo financiero que da al inversor derecho de recibir del emisor el repago de capital e intereses de acuerdo a lo pactado en las condiciones de emisión. Sus características: tiene un tiempo de duración determinado por la empresa que los emitió. La devolución del tiempo y los intereses del préstamo de inversión se realiza mediante cupones cuyo número, monto y fechas de pago son establecidos por la empresa emisora. El interés ganado por el préstamo efectuado también es determinado por la empresa emisora. Bonos, características. El bono puede ser vendido por inversionistas, el que recibe los cupones antes que se haya culminado la devolución del préstamo, ¿no? O sea, la inversión y los intereses ganados. A otro inversionista que desee comprarlo, este nuevo inversionista le pagará una cantidad de dinero al inversionista anterior y ahora este nuevo recibirá los cupones. Clasificación de bonos según su grado de riesgo por las 3 más importantes clasificadoras de riesgo. Calidad de bajo riesgo, los más seguros de mejor calidad. Los inversores son compañías de alta estabilidad
alta calidad de bonos, con un pequeño riesgo a largo plazo. Clasificación de bonos. Primero los bonos y luego la clasificación de bonos. La calidad entre alta y media, con muchos atributos de solidez, pero algo vulnerables ante cambios de las condiciones económicas a calidades medidas. Seguridad corrientemente adecuada, pero pueden no ser confiables en el largo plazo de bonos de cierto riesgo. Los emisores tienen elementos especulativos con una moderada seguridad, pero no totalmente fuera del peligro, con capacidad para enfrentar el pago ahora, pero con riesgo de falta de pago en el futuro. Calidad de alto riesgo de los bonos, con claros indicios de posibilidad de defraudación, que se llaman bonos basura, ¿no? Bonos de calidad altamente especulativa a medida que termina en bonos con la calificación de pocas posibilidades de pago. En otras palabras, son aquellas que dejaron de estar al corriente en los pagos. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Acciones, títulos de participación con voz y voto en asambleas y participación de utilidades al inversionista o inversionistas. Parte de la ganancia en las empresas en el ejercicio económico. Clasificación de las acciones. Tenemos acciones comunes, son activos financieros negociables sin vencimiento que representan una porción residual de la propiedad de una empresa que da a su propietario derechos sobre los activos de la empresa y sobre las utilidades que ésta genere, así como a opinar y votar sobre las decisiones que se tomen. Como financiamiento representa la fuente de recursos más costosa para una compañía. Acciones preferenciales. Estas acciones preferentes son un instrumento financiero híbrido, ya que tienen rasgos que las asemejan a las obligaciones de las acciones comunes. Características de las acciones preferentes. Estos instrumentos financieros son en realidad poco utilizados por la empresa y cuando se usan tienen el fin de reducir la razón de deuda a capital sin perder la posibilidad del apalancamiento. Acciones. Características de las acciones preferentes. Las acciones preferentes habitualmente tienen un valor a la par y se emiten con un precio cercano a dicho valor. Sin embargo, una vez que están en la circulación, su precio de mercado cambia en forma inversa con los rendimientos de mercado. Las acciones preferentes pagan un dividendo fijo, pero que no es obligatorio para la empresa emisora. Si en algún momento la empresa no tiene el efectivo para pagar, los dividendos pueden omitir dicho pago. Peligroso. Riesgo y tasa de rendimiento. Es una revisión acerca de las formas en las que los riesgos de inversiones deben ser medidos y la forma en que éste afecta a los precios de los valores y las tasas de rendimiento. La tasa real y libre de riesgo K, que se llama K a la potencia, es la tasa de interés sobre un valor libre de riesgo en ausencia de inflación. Toda inversión, acción, bono, activo fijo o físico, tiene dos tipos de riesgo: riesgo diversificable y riesgo no diversificable. No puede ser eliminado y la suma de ambos es igual al riesgo total de la inversión. Riesgos y tasas de rendimiento. El riesgo es la probabilidad de que ocurra algún evento desfavorable. Se asume el riesgo con la esperanza de obtener un rendimiento apreciable. La distribución de probabilidad es el listado de todos los resultados o los eventos posibles en el cual se asigna una probabilidad de ocurrencia a cada resultado. Los riesgos sobre una inversión son que el emisor pague los intereses o que no pueda hacer el pago
entre más lenta sea la probabilidad de incumplimiento del pago de interés, más riesgoso será el bono, más alto será el riesgo, y entre más lento sea el riesgo, más alto será la tasa requerida de rendimiento sobre el bono. Riesgo y tasa de rendimiento. Tasa esperada de rendimiento es la tasa que se espera deberá realizarse a partir de una inversión, el valor medio de distribución de probabilidad de los posibles resultados. Forma de medida de riesgo es la desviación estándar. Es una medida de lo estrecho de la distribución de la probabilidad y permite medir el riesgo, además de identificar que tanto arriba como abajo se encuentre el valor real en relación con el valor esperado. Coeficiente de la variación es la desviación estándar entre el rendimiento esperado, que muestra el riesgo por unidad de rendimiento, debido a que el coeficiente de variación captura los efectos tanto de riesgo como de rendimiento. Es una buena medida para evaluar el riesgo en aquellas situaciones donde las inversiones difieren con respecto tanto a su monto total de riesgo como sus rendimientos esperados. Riesgos y tasa de rendimiento. La versión de riesgo y rendimiento requerido, los inversionistas que tienen inversiones o aversión de riesgo requieren tasas de rendimiento más lentas sobre los valores sujetos a un riesgo más alto. La tasa esperada de rendimiento es el valor terminal esperado menos el costo sobre el costo. Entre más alto sea el riesgo de un valor, más bajo será su precio y más alto será el rendimiento requerido. Prima de riesgo es la diferencia entre la tasa esperada de rendimiento de un activo riesgoso dado y la de un activo menos riesgoso, y representa la compensación que requieren los inversionistas para asumir el riesgo adicional, el riesgo de cartera y el modelo de evaluación de los activos de capital. La cartera es el conjunto de valores de inversión. Una de ellas que se mantiene en una cartera es menos riesgosa que si esté aislada. También tenemos en el riesgo de tasa de rendimiento, el riesgo de cartera y el modelo de evaluación de los activos de capital. La cartera es el conjunto de valores de inversión. Una acción que se mantiene en una cartera es menos riesgosa que si estuviera aislada. El modelo de evaluación de los activos de capital, CAM, se basa en la proporción de que cualquier tasa de rendimiento libre de riesgo más una prima de riesgo, donde éste refleja la diversificación, se utiliza para el análisis de inversiones y en las finanzas administrativas. Riesgo y rendimiento de la cartera. La mayoría de los activos financieros no se mantienen aislados, se integran en cartera diversificada, obligación de ley. Lo que realmente importa es su rendimiento sobre su cartera y el riesgo de cartera. Para analizar el riesgo y rendimiento de un valor individual, debe ser analizado en términos de cómo ese valor afecta al riesgo y rendimiento de la cartera en la que se encuentra. Seguimos con el riesgo y tasa de rendimiento. El rendimiento esperado sobre una cartera CAP es un promedio ponderado de los rendimientos que se esperan sobre las acciones individuales que se mantienen en una cartera. Los riesgos de cartera, contrario al rendimiento esperado de cartera, el riesgo de cartera no es el promedio ponderado de las desviaciones estándar de los valores individuales que componen la cartera. Este es mucho más pequeño, ya que se pueden combinar valores y no representa riesgo.
La razón por la que se pueden combinar acciones se debe a que cuando los rendimientos de una suben, los de las otras bajan, y combinarse queda libre de riesgo. Este desplazamiento, que se conoce como correlación, y mide a través del coeficiente de correlación, que es la medida del grado de relación que existe entre dos variables. El grado de riesgo de cartera se reduce en medida al aumento del número de acciones que dicha cartera, y dependiendo de la correlación que tengan entre ellas, así como minimizar el riesgo de las carteras. Deben diversificarse entre varias industrias. También tenemos riesgo diversificable. Es específico de la compañía, o riesgo no sistemático, aquella parte de riesgo que se puede ser eliminado mediante una diversificación apropiada. Puede ser causado por pleitos legales, huelgas, comercialización exitosas o no. Los eventos malos pueden ser compensados con eventos buenos. Riesgos no diversificables, específicos del mercado, o riesgo sistemático, es aquella parte de riesgo que no pueden ser eliminados mediante diversificación. Pueden ser causados por guerras, inflación, recesiones, tasas de intereses altos. Riesgo relevante. El riesgo es una acción individual, está dado por su contribución al riesgo de una cartera, bien diversificada de acuerdo al modo de evaluación de los activos, de capital CAPM. ¿Cómo se mide el grado de riesgo de una acción individual? Cada valor de las acciones tendrá un grado particular de riesgo relevante. El riesgo que permanece después de la diversificación es el riesgo de mercado, o riesgo que es inherente al mercado, y puede medirse mediante el grado en el cual una acción de riesgo promedio tiende a desplazarse hacia arriba o hacia abajo, con el mercado en el mismo porcentaje. Vamos ahora al tema 3, portafolio de acciones peruanas que coticen en el NEIS. Las acciones peruanas en NEIS rinden más que en la Bolsa de Valores de Lima. El rendimiento de las acciones peruanas es de 39.3% de rentabilidad promedio, de las acciones que listan en Lima al 38.4%. El rendimiento Shanghai Trade Fund peruano denominado EPU de Wall Street es de 39.3%, es lo que va del año, es decir, supera rentabilidad promedio de las acciones que listan en la Bolsa de Valores de Lima, que es un 38.4%. ¿Qué es un ETF? Es un fondo de inversión que cotiza en bolsa al igual que cualquier acción. Se caracteriza por replicar cierto índice bursátil referente al mercado. El ETF peruano llamado EPU, listado en el mercado neoyorquino, replica un índice conformado por las 25 acciones más representativas de la bolsa limeña, y su cotización varía siguiendo al comportamiento de los tales títulos. Restricciones regulatorias para los inversionistas. Características de las alternativas de financiamiento. Dentro de las distintas alternativas de tipos y financiamiento para las empresas podemos mencionar, según las descripciones previas, aquellas que rigen por su carácter y exigibilidad, y aquellos que se rigen por su naturaleza de origen, tal como se muestra en el cuadro que vemos a continuación. Las alternativas financieras, operaciones e instrumentos, ¿no? Que vemos a corto plazo, largo plazo, ¿no? Por una naturaleza de origen, interno y externo, tanto en operaciones como en instrumentos, ¿no? Operación tenemos sobre giros, emisiones de deuda, capitalizaciones y financiamiento. En instrumentos tenemos cheques, bonos, actas y títulos valores, ¿no? Entre otros.
La problemática de las empresas peruanas para financiarse, podemos decir lo siguiente, que en el Perú muchas empresas operan financieramente descalzadas. Pruebas de ellos son los pagarés a corto plazo, continuamente renovados, y que finalmente permanecen en el balance general durante varios años, ¿no? La naturaleza de los préstamos de corto plazo es que en algún momento del año sea amortizado completamente, dado que en la teoría financian necesidades operativas de corto plazo. Sin embargo, ello nunca llega a ocurrir debido a que en realidad se utilizan dichos préstamos para financiar necesidades estructurales de largo plazo, lo que conlleva, por lo tanto, un riesgo de refinanciamiento. La problemática de las empresas peruanas para financiarse también, podemos decir que las estructuras de financiamiento de las empresas peruanas aún no se encuentran diversificadas en lo que se respecta a los instrumentos financieros negociados en los mercados de capitales. Estos constituyen una fuente de financiamiento que contribuye a la mejora de costos y viabilidad de los grandes proyectos. Específicamente, financiarse mediante la emisión de acciones permite tener mayor base patrimonial, lo que reduce el apalancamiento financiero, tomar más deuda y por ende amplía las posibilidades de crecimiento. La problemática de las empresas peruanas para financiarse también, las características tenemos del mercado peruano, sin embargo, aún con limitaciones en cuanto a la liquidez y concentración, lo cual no potencia el desarrollo de los megaproyectos. En consecuencia, las empresas se ven en la necesidad de buscar financiamiento en distintas plazas bursátiles fuera del Perú, como se muestra en los cuadros 1.2 y 1.3. En cierre del 2011 no se registraron emisiones de acciones, sea en moneda nacional como moneda extranjera. La última emisión se produjo en 2007. Entonces, ahí vemos, ¿no?, la estadística, ¿no?, oferta pública, acciones y bonos, ¿no?, 2009, 2010 y 2011, ¿no? Problemática también de las empresas, el arrendamiento financiero, ¿no?, de 331.211 y 156.938 corporativos, 16.988, ¿no?, subordinados 1.181.048 y de titulación 100.000, ¿no? Y acá tenemos los instrumentos a corto plazo, como ponemos como en el ejemplo en este cuadrito, ¿no? Acá también tenemos la problemática de las empresas peruanas que mostramos, ¿no?, en estos cuadros en 2009, 2010 y 2011, ¿no? Liquidez de las empresas peruanas, principalmente los problemas para financiarse a través de los mercados bursátiles. En general, muchos de los mercados donde se negocian acciones se enfrentan al problema de la poca profundidad y baja amplitud del mercado, lo que resulta poco beneficioso para una empresa que desea realizar el IPO. La razón principal es cualquier inversionista busca siempre valores de alta liquidez, lo que significa contar con la cantidad necesaria de compradores para concretar una operación de venta en el momento en que se requiera, con lo cual se genera una operación sin castigo en el precio por falta de demanda. Actualmente en el Perú, la Bolsa de Valores de Lima tiene como principal inversionista la AFP, que cuentan con un horizonte de inversiones a largo plazo y limitaciones por parte de la SBS para las inversiones. Además, la Bolsa de Valores de Lima tiene poca amplitud y profundidad, además de altos costos de transacciones, y ello genera que los inversionistas prefieren bolsas de otros países. Interesante. Y por último, el tema 4, los mercados financieros. La importancia de los mercados financieros.
podemos decir, para el crecimiento empresarial, ¿no? Es un sistema financiero estable, atiende oportunamente la demanda de los recursos de las empresas para sus inversiones. De este modo, el sector privado y de la economía del país ganan competitividad. Los mercados financieros son claves para el crecimiento económico empresarial. Financiamiento. Hoy las empresas tienen diversas alternativas en los mercados financieros para prestarse dinero y así concretar sus planes de crecimiento y expansión. Tipo de mercados financieros, mercados monetarios. Se intercambia dinero u otros activos financieros con vencimiento a corto plazo, menos de un año, y con elevada liquidez, fácilmente convertir en dinero, generalmente con plazo inferior a un año. Mercado de capitales. Se negocian activos financieros, bienes o derechos, con vencimiento a medio entre 2 y 4 años y a largo plazo de 5 a más años. Básicos para la realización de ciertos procesos de inversión. Mercados bursátiles, que se proveen financiación emitiendo acciones y permitiendo el intercambio de tasas por otras entre agentes económicos. Mercado de bonos, proveen financiación por medio de la emisión de bonos y permite el intercambio de estos. Mercado accionariado. Los mercados accionariados son aquellos mercados donde se comercializan acciones que representan una porción de capital de una determinada empresa. Los mercados accionariados más grandes del mundo son los siguientes: Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos, también conocida como NYSE, ¿no? Por sus siglas en inglés. Es el mercado accionariado más grande del mundo. Se comercializan principalmente acciones de grandes empresas no tecnológicas de Estados Unidos, como Citigroup, IBM, Coca-Cola, Banco de América, General Electric, AT&T, Nasdaq, ¿no? También tenemos la Bolsa de Londres, la Bolsa de Tokio, la Bolsa de Shanghái, ¿no? Importancia de los mercados accionariados. En las economías capitalistas, ¿no? La acumulación de capital y la disponibilidad de financiamiento son esenciales para el funcionamiento y el crecimiento económico. El ahorro se canaliza hacia la inversión a través de distintos instrumentos de mercado financiero. Las acciones son una de las formas más importantes a través de los cuales se canalizan el ahorro de los diversos sectores, principalmente el sector privado, hacia la inversión del sector privado. Mercados accionariados. ¿Cómo funcionan estos mercados? Ciertos tipos de empresas están autorizadas legalmente a dividir su capital en acciones. Muchas empresas venden sus acciones en forma privada. Cuando una empresa adquiere cierto tamaño, puede comenzar a ofrecer sus acciones en un mercado accionariado regulado con una bolsa de comercio. Los mercados accionariados se pueden clasificar en mercado primario, ¿no? Donde se produce la primera emisión de acciones, que pueden usar para ampliar el capital de una empresa o para vender parte del capital de la misma. La primera emisión de las acciones se denomina IPO, que en sus siglas viene a ser en inglés Initial Public Offering, ¿no? Inicial de publicación de las ofertas. Usualmente solo pocos y grandes inversores tienen acceso al IPO, ¿no? Mercado accionariado. ¿Cómo funcionan los mercados accionariados? Mercado secundario, donde intercambian acciones ya emitidas en el mercado primario. En los mercados secundarios, un coordinador se encarga de tomar las órdenes de personas e instituciones que desean comprar y vender acciones. El coordinador puede ser una empresa o una institución. Las órdenes de venta y de compras se ordenan, valga la redundancia, ¿no?
de acuerdo a su precio. Cuando existe una orden de compra con un monto igual o superior al precio de una orden de venta, se ejecuta la orden. Las acciones pasan de pertenecer de una persona a otra. Cabe destacar que las acciones no se entregan físicamente, sino que el agente coordinador mantiene un registro donde se indica la titularidad de cada una de las acciones. Regulación de los mercados de valores. La regulación de los mercados de valores pretende eliminar la asimetría de información toda vez que la considera como falla de mercado. Al subsanar esta falla de mercado se protege a los inversionistas no satisfechos que pueden convertirse en acciones minoritarios de una determinada sociedad. Sus antecedentes. Durante la década de los 90, el país llevó a cabo diversas reformas de ámbitos económicos, jurídicos y estatal, con la finalidad de promover la inversión y establecer en el Perú una cabal economía de mercado. El mercado de valores y su estructura regulatoria no fueron ajenos a dicho proceso de reforma. Durante dicho periodo se dictaron nuevas leyes de mercado de valores, así como una nueva ley de general, una ley de sociedades. La regulación de los mercados de valores, tales como establece el mercado regulatorio de mercado de valores, así como los objetivos de la regulación, las funciones de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONACEP, ¿no? Ahora es la SMB, ¿no? La Superintendencia de Mercado y Valores es de las entidades de personas y participaciones en el mercado de valores, y los derechos, mecanismos y protección de inversionistas. El objetivo de la regularización de los mercados de valores está marcado en la Ley de Mercado de Valores. En adelante, la ley establece claramente que los objetivos en la regulación de dicho mercado son transparencia del mercado y la protección del inversionista.